Buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión y darle la bienvenida, por supuesto, a estas personas que me están acompañando en esta mesa de Presidium, que nos honran las grandes figuras que están esta tarde en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Quiero darle la más calurosa bienvenida al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, que es titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y otras violencias, ya se llama así nuestra cátedra. Les pido un aplauso para él. Muy bienvenido. También presidente del patronato de nuestra universidad. Por supuesto, le doy la más cordial bienvenida, calurosa bienvenida al doctor Luis Raúl González Pérez, que ha sido pues toda una figura en la universidad. Sí, sí lo eres, o que digas que no. eh, titular de la Oficina de la Abogacía, también se hizo cargo del Programa de Derechos Humanos, cuyo actual titular está acompañándonos esta tarde, y actualmente a él le debemos los triunfos del equipo Pumas. También las tristezas. Así que muchas gracias por estar aquí, querido doctor. Por supuesto, le damos también la bienvenida al ponente de esta tarde, que es el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Gran amigo, les quiero decir que él y yo cursamos la carrera juntos, entonces le tengo un cariño muy entrañable al doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Bienvenido, querido Alfredo, a tu casa también. Muchas gracias. Nos acompaña también en el presidium el doctor Alejandro Chanona Burguete, que es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Siempre bienvenido aquí a su escuela vecina, con mucho cariño. Muy bienvenido. Quiero expresar, bueno, también, por supuesto, saludos a todas las personas integrantes de este seminario y a nuestras alumnas y alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses que hoy nos están acompañando. Qué bueno que están aquí. Es una tarde importante. Les quiero comentar para que se enteren qué es lo que vamos a escuchar. El doctor Mario Luis Fuentes Alcalá es un investigador muy interesado en el análisis de las violencias en nuestro país. A partir del fenómeno de trata de personas, también analiza a través de varios emprendimientos, como es este seminario, cómo se cruzan estas violencias con otras y cómo podemos analizarlas desde el punto de vista social, político, de derechos humanos y también de las ciencias forenses. Hace un año, precisamente, más o menos hace un año, el doctor Mario Luis Fuentes decidió, vino aquí a hacernos el honor de sesionar en este seminario y este año lo estamos repitiendo con otra conferencia. Desde entonces nos invitó a que nos integráramos a esta cátedra extraordinaria. Somos una entidad que participa en esta cátedra y haciéndonos partícipes de ella, por eso es que somos ahora quienes los estamos recibiendo. En esta ocasión somos sede. Esta es una tarea que es permanente para nuestra escuela. Y desde entonces y ahora también les comunico que gracias a esa visión que él ha tenido sobre lo que somos, sobre el perfil del científico y de la científica forense, el tipo de investigación que aquí se realiza y los análisis que traemos a los foros de discusión, eh, aprobó él y propuso a nuestro señor rector la aprobación también de un apoyo muy importante económico que ha servido para equipar mejor nuestras aulas, nuestros laboratorios, los laboratorios de investigación. Ustedes ya habrán notado que tenemos nuevas aulas, el aula 5, el aula 4, tenemos el proyecto de construir una más, nos alcanza el dinero para eso, estamos comprando equipos, renovando todas las cámaras con las que ustedes toman clases de foto, estamos renovando todos los microscopios, se equipó el laboratorio de química, de toxicología y de genética. Vamos a poder hacer
análisis de hueso, en hueso, que es algo que no habíamos podido hacer. En fin, que se están fortaleciendo la formación de ustedes y se está fortaleciendo también la investigación. Es, es un dinero muy importante que excepcionalmente se puede dedicar a una entidad académica y este fortalecimiento realmente nos hace crecer y consolidarnos. Así que muchísimas gracias, querido doctor Mario Luis Fuentes, por esa visión de apoyo hacia esta entidad académica. Bueno, dicho esto y una vez dada la bienvenida a quienes están aquí en la mesa, pues termino de dar la bienvenida como directora de la escuela. Gracias y escuchemos al doctor Mario Luis Fuentes. Muchas gracias, señora directora. Y obviamente muchísimas gracias a los directores, mis amigos, porque créanme que reconozco muchísimo el tomar el tiempo del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, obviamente a Alfredo Sánchez, coordinador del programa de Derechos Humanos, y a Luis Raúl González, que como todos sabemos tiene tareas muy importantes a hacer. Muchísimas gracias. Déjenme decirles, para el patronato universitario es una instancia que se construyó para proteger, cuidar el patrimonio inmobiliario, el patrimonio artístico, el patrimonio financiero, y gracias al esfuerzo de muchos años, muchos rectores, hay una serie de recursos que son complementarios al subsidio federal. Y estoy seguro que no, de las decisiones más acertadas del rector Lomelí fue destinar una parte de sus recursos a fortalecer la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, escuela emblemática, escuela que yo le tengo un enorme reconocimiento a todos ustedes del cuarto semestre, a su profesor, el doctor Bolívar, Luis Bolívar, por aquí debe estar, vigilando que estén todos aquí, ¿no? Todos ustedes son de la materia de intervención pericial en el procedimiento penal. Primero agradecerles a ustedes que estén aquí conmigo, con nosotros. Y sí, hace más de una década el rector Narro, hablábamos a principios del siglo, fíjense, 2001, muchos no habían nacido, casi ninguno de los que están de la fila para allá, para atrás, eh, empezamos a hablar de trata de personas como una de las expresiones más violentas del horror que puede hacer una persona a la otra. Muy lejos estábamos hoy de la crisis de las desapariciones, de esta realidad yo le llamo la tierra herida, fracturada, donde encontramos cuerpos, cadáveres, personas que están en ese espacio, como ustedes saben, ni están muertos ni están vivos, hay un espacio intermedio. Bueno, sin duda, la UNAM tiene que hacer su parte y lo hace, entre otras cosas, la nacional y el patronato universitario cumplió la instrucción del rector de apoyar y fortalecer y seguirá fortaleciendo. Y dentro de este proceso, la cátedra lo que busca es hacer una reflexión continua, permanente. Lo hemos hecho, déjame decirlo, Luis Raúl fue González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hicimos varios estudios sobre el trata de personas y vieron la trata de personas como la suma de todas las violencias. O sea, la trata es una manera de observar todas las violencias, porque aunque la consignación pueda ser a los abogados sobre el delito de trata, lo más seguro es que la víctima de trata ha vivido todas las violencias, desde la violencia social, la violencia probablemente de violaciones o la violencia de abusos, etcétera, pero finalmente el delito que se consigna puede ser trata, pero no toda esta suma de delitos que son vinculados, interdependientes, simultáneos, y que tenemos que observar en esa magnitud. Y por eso la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas ha construido seminarios permanentes para poder reflexionar, y en este caso le pedimos al doctor Alfredo Sánchez, que no solo es un universitario distinguido, ha estado en una de las causas fundamentales que seguimos muchos, es garantizar todos los derechos humanos. Esa es la gran consigna del siglo XX, XXI, el artículo primero, y queremos revitalizarlo y por eso fortalecer la alianza con el Programa de Derechos Humanos, con la Facultad de Ciencias Políticas, que continuamente está en reafirmar que un gran propósito es evitar, obviamente, la violación de derechos humanos, pero también restituir los derechos y también dar voz
a esas violencias brutales. Y por eso les agradezco mucho. Vamos a pedirle al doctor que nos haga una reflexión. Gracias por estar aquí. Y bueno, la intención, sobre todo, es que podamos escuchar al doctor, después dar pie. Yo desde adelante vamos a tratar de terminar 6:30, 6:15, porque es importante respetar los horarios escolares. Y obviamente gracias a la doctora Soraya. Yo muchas veces he dicho, hay muchas, o todas son escuelas y facultades y centros emblemáticos, pero algunas, y lo puedo decir con conciencia y con responsabilidad, esta escuela tiene una gran directora. Y esa es una gran oportunidad para la UNAM cuando contamos una directora que tiene el compromiso, la sapiencia, la noción y la enorme voluntad de llevar, como últimamente he dicho esto, cierto, nosotros somos la universidad de la nación, pero hay algo mayor. Nosotros como universitarios tenemos que hacer que la UNAM tenga la altura de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mejorar constantemente, ser mucho mejores. Podemos ser mejores como universitarios, como UNAM, y en eso estamos los que tenemos el privilegio de ser universitarios y más los que tenemos alguna representación, como son esta mesa, directores, ¿sí? Un abogado, experto en derechos humanos y que también tiene otra responsabilidad mayor, que se sintetiza en fortalecer nuestra convicción de ser lo mejor de los mejores. Dicho eso, le doy la palabra a Alfredo Sánchez. Muchas gracias. Lo escuchamos y después abrimos la reflexión. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a la anfitriona de la Escuela Nacional, miembro de nuestro consejo académico de la Cátedra de Personas. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Quiero agradecer la invitación del doctor Mario Luis Fuentes, quien está al frente de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la invitación al presente seminario sobre miradas y voces para una transformación cultural. Agradezco a la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses la hospitalidad que nos brinda a todas y todos nosotros y evidentemente, como lo señaló el doctor Mario Luis Fuentes, el apoyo que le brinda, pues no a su escuela, sino a toda la universidad, porque nos permite interactuar a varias entidades académicas, no solo a su escuela. Le doy también un cordial saludo al doctor Luis Raúl González Pérez, uno de nuestros grandes expertos en el país en derechos humanos, además con una experiencia institucional y vivencial en la materia que refuerzan triplemente los conocimientos que tiene alrededor de los derechos humanos. Y por supuesto, un gran placer también encontrarme aquí con el doctor Alejandro Chacona, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es un privilegio para mí, las personas que integran la mesa, y un doble privilegio estar al frente de ustedes para tratar de dialogar sobre los derechos humanos frente a las violencias, desafíos y horizontes. Luego de tanta formalidad, voy a hablar un poco más coloquial para decir que suelo tener confusiones espaciales y temporales. Entonces, mi confusión espacial me hizo pensar que la Escuela de Ciencias Forenses estaba cercana a la Facultad de Medicina. Entonces yo terminé mi clase 15 minutos antes e iba a llegar con 10 minutos de anticipación. Pero empecé a construir mentalmente las entidades de la universidad y yo me dije, no, no está ahí, y entonces tuve que hacer un traslado rápido hacia acá, por lo que ofrezco una disculpa por empezar con cierto retraso. Voy a tratar de abreviar algunas cuestiones para justo respetar los tiempos de clase y quiero comentarles que van a ser 6 puntos principales los que yo voy a tocar. Uno que me parece importante, que tiene que ver con una noción de lo que implica la violencia. Dos, los tipos de violencia que nosotros podemos señalar, los espacios de violencia en donde me voy a permitir
dar algunas informaciones estadísticas. ¿Cómo se ve la violencia a nivel internacional y particularmente cómo la ha tratado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud? En consecuencia, después la lectura que se hace de la violencia desde los derechos humanos y finalmente voy a sugerir algunos elementos para una vida sin violencia desde la óptica de los derechos humanos, viendo 3 puntos: los contenidos, las garantías que se deben ofrecer y el punto que me parece fundamental, un marco preventivo. Para después crear una palabra con ustedes que va a ser respeta, por favor ténganla en la memoria para poder considerarla y pensar en ella al final. En relación a la violencia, hay muchas definiciones desde la Real Academia de la Lengua Española hasta la que usa la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que hace referencia al uso intencional de la fuerza física o el poder real o como una amenaza contra uno mismo. Es un punto que hay que resaltar. Una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, de lesiones, la muerte, privación o un mal desarrollo. Bueno, esas violencias, ¿cómo se manifiestan? Puede ser una violencia física, puede ser una violencia psicológica o emocional, puede ser una violencia de naturaleza sexual, puede ser una violencia económica, puede ser una violencia simbólica de una serie de constructos sociales en donde se normaliza la violencia. Un constructo social, por ejemplo, que usábamos hace mucho tiempo, es decir, muy buenas tardes a todos ustedes, ¿no? Entonces, con el lenguaje estábamos invisibilizando a las personas. Entonces, ese es, por ejemplo, una violencia simbólica de la que a veces no nos damos cuenta. Y hay una violencia muy importante que tiene que ver también con la simbólica, es la cultural y es la estructural, ¿no? Una serie de circunstancias como la pobreza, la desigualdad o la discriminación que son estructurales, en la cual voy a estar yo insistiendo permanentemente y que originan un espacio de violencias. Si nosotros estamos en una pobreza estructural, como puede ser la de este país, pues estamos inmersos en una violencia permanente. Si nosotros estamos en una pobreza, incluso yo diría salarial, entonces desde las propias instituciones construimos espacios de violencia estructurales de los cuales es imposible salir de ellos. Estos tipos de violencia, como lo comentaba con la violencia simbólica, pues hay que enmarcarla en función de diferentes pues, personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Y lo que ha resaltado o lo que resaltó mucho, pues no solamente en nuestro país, no solamente en la universidad, sino en todo el mundo, tenía que ver justamente con la violencia de género. Esta violencia que hemos construido alrededor de la sexodiversidad y que origina pues una serie de prácticas discriminatorias y violentas hacia las personas por una cuestión de género, de muchas naturalezas simbólicas, constructos, como yo lo acabo de comentar, económicas, que se dan en muchos espacios que son los que me permito comentar a continuación. Está la violencia familiar, que puede ser la violencia entre parejas, que puede ser la violencia de los padres a los hijos o de los hijos a los padres, puede ser la violencia que se da entre hermanos, por ejemplo, que desde el punto de vista estadístico tiene un peso, pues desafortunadamente muy grande, ¿no? Porque se registran aproximadamente 731 casos de violencia familiar al día, lo que quiere decir que tenemos una víctima cada 2 minutos. Si yo hablo 30 minutos, quiere decir que en los próximos 30 minutos vamos a tener 60 víctimas por violencia de naturaleza familiar.
Y el dato es aún más trágico cuando sabemos que entre el 85 y el 95% de las personas que reciben esa violencia son mujeres. Si hablamos nosotros de violencia de naturaleza escolar, lo que nosotros podemos señalar es que aproximadamente el 28% de los adolescentes en situación escolar, los adolescentes son de los que tienen entre 12 a 17 años, han sido objeto de acoso escolar. Dentro, otra vez, vemos el tema de género, desafortunadamente, porque son las mujeres quienes más acoso reciben. Incluso nosotros, si vemos hospitalizaciones que se han dado por personas que han sido por violencia en las escuelas, en el año de 2024 se atendieron a 1,058 estudiantes o adolescentes, lo que quiere decir que hay 2,8 de estudiantes de adolescentes que son atendidos al día. Hay un incremento, también esto es importante señalarlo. En el año 2010 se registraron 456 casos y en este año de 2024 tenemos 1,058 casos, lo cual es un elemento importante de reflexión porque ha habido un aumento de un 132% del 2010 al 2024, lo cual para mí me resulta muy paradójico porque cada vez tratamos de hablar más del tema de las violencias, de la prevención, del combate, de la sanción, y sin embargo se ha ido incrementando paulatinamente o conforme pasa el tiempo la violencia escolar. Está la violencia laboral. En materia de violencia laboral, hay 7,9 millones de personas que en el 2025 fueron objeto de algún tipo de violencia de naturaleza laboral. De esas personas, 26,9% son de las mujeres afiliadas al Seguro Social fueron objeto de violencia. Y si nos vamos a algunos espacios laborales en particular, ustedes han escuchado hablar de las maquilas, aquellas fábricas que se dedican a ensamblar productos que normalmente o preponderantemente se empezaron a ubicar en la frontera norte de nuestro país. Bueno, pues en las maquilas, del 45 al 49% de las mujeres señalan que fueron objeto de algún tipo de violencia laboral, ya sea hostigamiento, ya sea acoso, lo que quiere decir que una de cada dos mujeres que trabaja en las maquiladoras ha sido objeto de violencia laboral. Podemos nosotros hacer referencia finalmente a la violencia en el ámbito social. Y bueno, en el ámbito social las estadísticas son realmente pues cifras que desafortunadamente también han ido aumentando. El 29% de los hogares en nuestro país reporta que tuvieron al menos una víctima de un delito. Hay 115,000 desaparecidos en nuestro país cada año. Hay 33 millones de delitos cometidos, hay 23 millones de víctimas de delitos en materia de trata. Yo no soy el experto en la información, pero por lo menos en 2025 se reportaron 1,150 personas objeto de trata o sujetas de trata, lo que quiere decir que 3 personas al día están siendo objeto de trata. Estos números los trato de señalar ante ustedes para tener una dimensión pues concreta y desafortunada real de los espacios de violencia y cómo desafortunadamente la sufrimos, ya sea estando en el ámbito familiar, ya sea viniendo a la escuela, ya sea estando en el trabajo o ya sea en el espacio social, ¿no? Hay diferentes lugares en donde nosotros podríamos ser objeto de una violencia. Está el tema de los feminicidios también, que es una cifra que se ha incrementado paulatinamente en el país a pesar de
las diferentes medidas que se toman. No todos los casos son considerados como feminicidio, que es una crítica que se hace. Pero bueno, eso en relación a la noción de violencia, tipos de violencia, ámbitos en que se da la violencia. El cuarto punto que quiero comentar, pues son una serie de estrategias que ha usado la Organización Panamericana de la Salud en relación a la violencia, que son las que aparecen en esta, y la voy a dejar. Bueno, hay un abordaje que la OMS o la OPS señalan en relación a definir la situación de violencia, los diferentes contextos que se dan de violencia, la necesidad de identificar causas, el diseño de evaluar intervenciones, cómo mejorar aquellas intervenciones que han resultado efectivas y la necesidad de un marco promocional institucional alrededor del combate a las violencias. Se han diseñado una serie de estrategias que son las que aparecen con ustedes, que tiene que ver con implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. La voy a comentar yo al final porque va a ser la que me va a permitir hacer transición con los derechos humanos. Hace referencia a las normas y valores que se deben tomar en cuenta, y ahí señala pues una serie de estrategias en relación a las prácticas sociales que hay en sociedad, ¿no? Hace referencia también a la seguridad en el entorno, qué se debe de hacer para impedir la propagación de la violencia. Hace referencia también al apoyo que tiene que haber alrededor de los padres, de las madres o de las personas cuidadoras, y hace referencia también a los ingresos de fortalecimiento económico, es decir, de cómo desde el punto de vista económico se puede tratar de evitar, prevenir o combatir las violencias, un tema de transferencia de dinero, en una serie de asociaciones de ahorro o microfinanciación para, desde en general y en particular, como ustedes lo pueden ver desde una perspectiva de género. Lo paso rápido porque es los elementos que señala la OMS, pero que me sirven de manera introductoria para lo que yo les quiero comentar, ¿no? Respuesta en los servicios de atención y de apoyo, educación y actitudes para la vida, lo que tiene que ver con la creación de un entorno escolar seguro y propicio, incrementar la matrícula escolar en todos sus niveles como una manera de evitar situaciones de violencia, generar programas dirigidos a adolescentes para la prevención de las violencias en pareja. Déjenme decirles que en el caso de nuestra universidad, si ustedes ven las estadísticas del Tribunal Universitario, el mayor número de violencia o de casos que llegan al tribunal por cuestiones de violencia tiene que ver por violencia entre parejas, ¿sí? Entonces el tema educativo sin duda es fundamental. Y otro elemento muy importante es que estas violencias escolares se dan particularmente a nivel bachillerato. Entonces, sí, el ámbito educativo sin duda resulta fundamental porque es un espacio de educación. Yo desde hace algún tiempo he hablado de la construcción inicial de una ciudadanía universitaria, es decir, personas que tienen una serie de derechos y también de deberes, ¿no? Hacemos una formación que va más en la universidad, que va más allá de la transmisión, la enseñanza, el aprendizaje de conocimientos, la investigación. La universidad desde hace muchos años ha tomado esta función de formar universitarios, de formar ciudadanos universitarios que después van a convivir en sociedad como ciudadanos, pero desde este nivel deben tener conocimiento del conjunto de derechos y de deberes que tienen como responsabilidad, que les sean respetados y evidentemente respetar
en sociedad. Hay, finalmente menciona la OPS, la implementación y vigilancia y cumplimiento de las leyes. Lo señalo como lo tiene la OPS, porque hace una lectura prohibitiva, ¿no? Leyes que prohíban castigos violentos de los padres hacia sus hijos, hijas, leyes que penalicen el abuso sexual, leyes que prevengan el uso nocivo del alcohol, leyes que limiten el acceso de los jóvenes a las armas de fuego. Evidentemente, la propia OPS da 7 estrategias y esta es una de ellas, porque no basta, los que estudiamos derecho sabemos que no basta con prohibir una conducta o con sancionar una conducta como el único elemento para que estas conductas no se produzcan. Nosotros, dentro de este ámbito normativo, contamos en México con una ley general para la prevención social de la violencia y de la delincuencia, en donde ve diferentes aspectos, una serie de estrategias o de medidas para prevenir la violencia, señala el ámbito social y en ese sentido la necesidad del desarrollo social, cultural y económico para prevenir la violencia, habla de la eliminación de la marginación y de la exclusión, habla de la educación, como ya comentamos, habla del ámbito comunitario también para la prevención social de la violencia, que tiene que ver con la participación ciudadana, con la mejora de los servicios básicos, tiene que ver con el desarrollo comunitario, habla de una prevención situacional y bueno, aquí tiene que ver con modificar aquellos entornos de convivencia de tal manera que se prevengan cualquier tipo de violencia, ¿no? En cuanto a lo psicosocial, hace referencia a incidir en las motivaciones que conducen a la violencia, a los individuos, a la familia, en las escuelas, en la comunidad y de un necesario fortalecimiento institucional para la prevención, detención y atención en casos de violencia. Desde el punto de vista o desde la óptica de los derechos humanos, que es el quinto punto que yo quiero tratar con ustedes, hay un conjunto de elementos que es importante considerar. El primero, que tiene que ver con el reconocimiento de la violencia de cualquier tipo, de cualquier naturaleza o espacio, como una violación grave de los derechos humanos. Por otro lado, la responsabilidad que tiene el Estado para prevenir, combatir, sancionar, tomar medidas reparatorias alrededor de la violencia, la necesidad de un marco jurídico internacional y sobre todo nacional robusto, priorizar a los sujetos, no solamente considerarlos como personas en situación de víctima, sino desde un ámbito más amplio. Tiene que ver también con considerar a poblaciones vulnerables o poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Hace muchos años a mí me tocó hacer un estudio de las mujeres migrantes irregulares en la frontera sur del país. Y bueno, nosotros detectábamos otros elementos que tenían que ver con una falta de formación educativa de por medio y que originaba muchas, digamos, cúmulos de situaciones de discriminación que incrementaban su situación de violencia. Lo que yo les comentaba, estas obligaciones estatales de prevenir, en primer lugar, de proteger, de investigar, de sancionar y de reparar, esta lectura interseccional, es decir, hay una serie de situaciones que se cruzan que pueden incrementar las violencias, como el tema de género, el tema de orientación sexual de una persona, el tema de etnia, por ejemplo, la situación de discapacidad.
Hay otro elemento que desde la óptica de los derechos humanos es muy importante, que tiene que ver con lo que acabamos de comentar hace un momento, con el tema educativo, con el tema cultural. Otro elemento fundamental que tiene que ver con la participación ciudadana sin que el Estado asuma en primer lugar su labor de prevenir, de proteger, de investigar, de sancionar, de reparar, porque no se trata que nos digan que nosotros sí somos parte de la solución, pero no somos quienes tenemos la solución o quien tenemos los instrumentos o las instituciones públicas para resolver en su integralidad el tema de la violencia, ¿no? El tema del fortalecimiento de las instituciones, que en nuestro país es fundamental porque conforme ustedes van estudiando, se van enterando que tenemos la institución de que ustedes quieran, ¿no? Tenemos comisiones nacionales de derechos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, comisiones para prevenir la desigualdad, la discriminación, perdón, comisiones en relación para proteger a las mujeres, comisiones para proteger a los pueblos indígenas, comisiones para proteger a los usuarios de servicios financieros. Este país está lleno de un conjunto de instituciones para resolver pues, las diferentes afectaciones que pueda sufrir una persona, pero cuando estas instituciones no son fuertes, evidentemente el resultado puede ser o es nulo. La importancia también de los medios pacíficos para resolver controversias, es un punto importante que se tiene que fomentar en comunidad. El trato igual por parte del Estado, este elemento lo incluí porque a veces escuchamos a nosotros, a los funcionarios que nos dicen, eran delincuentes los que se mataron, ¿no? O sea, entonces ya pasa a segundo plano su calidad de personas. Y además una estigmatización de inicio de que son delincuentes. Entonces, es el mismo Estado quien tiene que tratar a las personas igual y no normalizar la violencia, porque entonces nos dicen, bueno, si se matan entre ellos no importa porque son delincuentes, ¿no? Entonces, eso es una manera de normalizar la violencia y evidentemente de un trato desigual que proviene del propio Estado. Y el último elemento que yo aquí estoy señalando tiene que ver con las causas estructurales de que podemos hacer todo lo anterior, pero mientras sigan existiendo circunstancias de pobreza, es difícil que una sociedad pueda progresar. No sé si hay, sí seguramente cuando les enseñan la historia constitucional a ustedes, bueno, en clase a mí me gusta citar la Constitución de 1857, porque en esa Constitución por primera vez se trataron de incluir, pues, derechos de las personas, ¿no? Estos derechos básicos de libertad, democracia, pero también derechos sociales. Sin embargo, Ignacio Manuel Altamirano, un ilustre guerrerense, si no me equivoco, dijo, bueno, a ver, podemos nosotros tener instituciones democráticas, pero mientras el jornalero agrícola siga siendo pobre, este país no va a cambiar. Y bueno, eso que dijo Ignacio Manuel Altamirano en 1857 es ahora lo que nosotros podemos llamar como violencias estructurales, ¿no? Cuando hay población que es y va a seguir siendo pobre, cuando hay población que va a seguir siendo discriminada porque el, el diseño institucional de nuestro país así lo provoca o lo permite o lo normalizamos. También yo me acuerdo muy bien hace algunos años cuando estaba en auge otro tipo de ideología económica. Bueno, yo creo que en la práctica sigue, pero por lo menos antes estaba en la práctica y en el discurso. Recuerdo que decían, bueno, pues la pobreza es una variable y siempre van a haber pobres, ¿no? Eso es normalizar nuevamente la violencia. Por otro lado, como yo les comentaba, esta óptica de derechos humanos que contempla estos elementos, eh, eh, a ver aquí, también debe de contar con un conjunto
con un marco jurídico que permita prevenir, combatir, sancionar las violencias. Nosotros lo tenemos, ya hice mención a una ley previamente, hay todo un marco internacional que no voy a comentar, pero que está desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional y en su caso, bueno, también en el Regional de Derechos Económicos, de Derechos Civiles y Políticos, está en una serie de regulaciones que se han dado en relación a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ya sea en la Convención Interamericana, en la Declaración para eliminar la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, en una serie de estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las recomendaciones e informes de los relatores de Naciones Unidas y evidentemente en la legislación nacional. O sea, el marco jurídico está ahí. Ahora, como yo les comentaba nuevamente, se necesita contar con las instituciones que sean fuertes. Un profesor de la Facultad de Derecho solía decir que si todo se pudiera solucionar con la ley, solo necesitábamos dos leyes, una que prohibiera la pobreza y otra que obligara a todo el mundo a ser feliz, ¿no? Evidentemente eso es imposible. Entonces, el marco jurídico existente necesita instituciones fuertes y sólidas que permitan, en este caso, erradicar, combatir o prevenir los casos de violencia. ¿Qué elementos de una vida sin violencia desde los derechos humanos nosotros podemos considerar? Que es el sexto punto de mi intervención. Vamos a tratarlos de desglosar de una manera rápida. El primero, que tiene que ver con el contenido del derecho en relación con el combate, la prevención, erradicación en materia de violencia. Tomo yo la Convención de Belém do Pará, en donde se habla del derecho a una vida libre de violencia, en particular en el caso de las mujeres, pero evidentemente se aplica a todas aquellas personas que sufren o pueden sufrir violencia. En primer lugar, que es con lo que yo inicié, con un goce pleno de los derechos humanos. Quienes estudian derechos humanos suelen decir que los derechos humanos no son aislados, sino hay una interacción entre ellos. Nosotros no podemos tener solamente los derechos de libertad, sin tener los derechos de tránsito, sin tener el derecho al empleo, sin tener el derecho a la seguridad social. Son derechos que están ligados unos con otros. Tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Quien estudia derecho internacional sabe que cuando se estuvieron discutiendo los pactos internacionales, hubo esta inclinación a separarlos en dos, como pensando que se trataban de derechos diferentes y no de derechos que están interrelacionados o que son interdependientes unos de otros. Entonces, evidentemente, el gozo pleno de los derechos humanos dentro del contenido del derecho a una vida libre de violencia, la prohibición de toda forma de discriminación. Los países desafortunadamente tienen normalizadas muchas discriminaciones de muchas naturalezas, ¿no? Puede ser por el aspecto de las personas, por el color de las personas, puede ser una cuestión económica de por medio, discriminar a las personas por cuestiones económicas, puede ser un tema de discriminación por cuestiones religiosas, y bueno, eso hace que a lo largo del tiempo hayan habido muchas normatividades que tratan de combatir cualquier tipo de discriminación. En el caso de Francia, por ejemplo, se prohibía que se señalara la religión de las personas, ¿no? Para que no fuera un objeto o fuera un objeto de discriminación. Se prohibió incluso en algún momento señalar el género de las personas. En ese entonces se decía el sexo de las personas, porque entonces yo no iba a recibir a una persona por el sexo o como se dice ahora el género de
de las personas. Incluso en algún momento se prohibió poner el nombre de las personas. Y ustedes dirán, ¿por qué el nombre de las personas? Porque se empezaron a observar que si tenía un nombre de cierto origen, podría ser objeto de discriminación. También se prohibía poner el domicilio de las personas. Ustedes hacen un currículum y anotan su domicilio, ¿no es cierto? Entonces también se prohíbe poner su domicilio porque al empleador en principio no le tiene que interesar dónde viven ustedes. Si ustedes están aplicando para conseguir un empleo, es porque van a poder ir a trabajar ahí donde están aplicando, ¿no? Entonces, el tema de la discriminación que es fundamental, evidentemente, el respeto de la integridad física, psíquica y ética de las personas, el garantizar la libertad y seguridad personales, la igualdad ante la ley y la protección igualitaria, el acceso a la justicia y a la reparación. Eso tiene que ver también con las estadísticas que yo comentaba hace un momento, porque se señala que de cada 10 delitos que ocurren en nuestro país, solamente se denuncian 10. Perdón, de cada 10 delitos que ocurren en nuestro país, solamente se denuncia uno. Y no necesariamente ese delito que se denunció va a terminar en una posible sanción, es decir, se va a desarrollar todo el procedimiento. Y luego, por el otro lado, a veces nosotros vemos prácticas, pues, a veces inadecuadas, ¿no? El fin de semana me comentaban, y lo señalo muy rápido, una persona que la asaltan y muere en el asalto. Entonces, evidentemente, después de un año el Ministerio Público no hizo nada. La familia decide contratar a eh, ministerios públicos para llevar la investigación y de repente le dicen, ya tenemos a la persona que mató a su hermano, ¿no? Y de repente la persona dice, a ver, espérense, ¿cómo lo tuvieron? No, no, ya lo tenemos, ¿no? Entonces le empezó a entrar la duda de que si había sido él o no, ¿no? Pero como iban a cobrar una X cantidad de dinero, pues entonces ya lo tenían resuelto, ¿no? Entonces lo comento en relación al tema del acceso a la justicia, que es muy complicado en el caso de nuestro país, sobre todo en materia de justicia penal, ¿no? El no sometimiento a torturas ni tratos crueles, la protección de la familia y de las decisiones autónomas. Está un tema que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que a veces las personas, si no tienen la igualdad de oportunidades, pues evidentemente no van a poder salir de la situación en la que se encuentran y van a ser evidentemente objeto de discriminación y posiblemente objeto de algún tipo de violencia, ¿no? Y el tema que estoy yo insistiendo tiene que ver con toda la eliminación de las barreras estructurales que hay alrededor de la violencia. Hay una serie de garantías que se tienen que ofrecer. Bueno, estas garantías tienen que ver con la prevención de la violencia, con la protección inmediata, con la atención integral, con la investigación, sanción y erradicación de la violencia, con algo que se llama reparación transformadora. Es no solamente que se repare el daño cometido, sino otra vez que haya un cambio estructural. Rendición de cuentas, porque no basta con contar con las leyes, tener las instituciones, sino que se nos informe que realmente se está combatiendo o se está erradicando o se está sancionando la violencia o se está previniendo. Necesitamos información. Y eso me parece que es un tema también fundamental. Bajo esta dinámica hay una necesidad de un marco preventivo contra la violencia, que es con lo que voy a terminar. En primer lugar, un deber de respeto. ¿Esto qué quiere decir? Abstenerse de vulnerar o obstaculizar el goce de todos los derechos humanos de las personas. En segundo lugar, un deber de promoción que consiste en la sensibilización social.
que conlleva a fomentar una cultura basada en los derechos humanos. Y en ese sentido, a una vida de violencia. Otra vez está el tema de acceso a la información, de favorecer la participación, de la promoción de la igualdad, del combate a la discriminación, a que las personas conozcan los mecanismos de protección que favorezcan el ejercicio de sus derechos. En clase yo normalmente hago referencia pues a esta circunstancia pues no nacional sino latinoamericana y bueno, algunos escritores americanos que desde 1970 han señalado el cómo en nuestro país tenemos leyes, instituciones, pero las personas o desconocen las leyes o desconocen las instituciones. Las personas conocen las leyes y conocen las instituciones, pero se oponen a su cumplimiento o simplemente las personas conocen las instituciones, conocen las leyes, pero les es irrelevante el cumplimiento no de las mismas, ¿no? Eh, por otro lado está el deber también de protección. El Estado debe asegurar que las personas no sean vulneradas. Deber de garantía, es decir, adoptar medidas administrativas, institucionales, procedimentales para el ejercicio de los derechos y sus exigencias. Protección especial, de acuerdo con las condiciones específicas de ciertas personas, protección especial, por ejemplo, a las mujeres que sufren violencia familiar o intrafamiliar, investigación de la vulneración al derecho de una persona libre de, sí, investigación de vulneración al derecho a una vida libre de violencia, lo que quiere decir el combate a la impunidad como herramienta preventiva. Esto nos da lugar a esta idea de respeto para pensar en la prevención de las violencias desde un marco institucional. El respeto quiere decir relaciones basadas en la tolerancia y comprensión de las otras personas, es comprender las diferencias, el empoderamiento de las mujeres, los servicios garantizados, pobreza reducida, es decir, la violencia no la vamos a acabar mientras estemos nosotros inmersos en una sociedad pobre, entornos seguros, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, trabajo de prevención de abuso, particularmente en caso de las infancias, de los adolescentes, evidentemente de las mujeres, y finalmente obtención de un cambio en las actitudes, en las creencias y en las normas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando la presente intervención. Agradezco enormemente al doctor Alfredo Sánchez Castañeda esta primera intervención. Déjeme externarles una disculpa del doctor Luis Raúl González, que tiene que ir a una reunión. Entonces, está usted disculpado y gracias por acompañarme y por acompañarnos. Gracias, Luis Raúl. Gracias. ¿Le perdón? Sí, sí. Gracias, Luis Raúl. Estamos muy contentos de que ganó Pumas. Y él, sin duda, el presidente del equipo Pumas, nos da gusto que nos acompañe. Bueno, yo quisiera abrir para el diálogo. Obviamente el tema es enorme y agradezco mucho la síntesis y dar una visión de conjunto. Déjenme reiterarles, o sea, nuestras generaciones, aquellos que pensamos que el gran cambio constitucional era el artículo primero, garantizar todos los derechos humanos, a todos. Todos los derechos a todas las personas que están en su territorio. Ese fue el planteamiento más ambicioso del siglo XXI. Bueno, han pasado muchas cosas en estos 15 años y a veces dejamos de hablar, de ponerlo en el centro, agobiados sin duda por narrativas, que ahora hablamos de bienestar, hablamos de inclusión, o sea, hay muchos conceptos que de alguna manera, a mi juicio, pierden la narrativa tan importante y sobre todo porque la UNAM construyó un programa universitario de derechos humanos y
como intención de que transversalizara y constantemente estuviéramos impulsando la integralidad, la universalidad, ¿sí? La no regresividad, ¿sí? La interdependencia, los principios de derechos humanos. Por eso era para mí tan importante la intervención de Alfredo. Dicho eso, abro para reflexiones, comentarios, preguntas. La presentación seguramente se las hará llegar la directora para que ustedes la tengan y puedan usarla. Pero bueno, abrimos un espacio para reflexión, comentarios. No puedo dejar de decir, agradecerle enormemente al director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, yo estoy ahí, soy profesor de ahí, o sea, estoy ahí, le agradezco mucho a mi director que esté aquí y que acompaña la cátedra y todas estas agendas de derechos. Abro para preguntas, comentarios de ustedes. Por favor, el doctor. Primero agradecerle al doctor Sánchez Castañeda la espléndida presentación que nos hizo. Y yo quiero recordar en un auditorio lleno de esa potencia del estudiantado, decirles que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se considera una institución hermana de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, en el ejercicio de revisión de los planes de estudio en los que estamos involucrados, estamos por terminar el diagnóstico y pronto estaremos inmersos en una modificación sustantiva de los planes de estudio. Hemos detectado varias transversalidades que son clave para la enseñanza de las ciencias sociales. Sin duda, acompañado de temas tan importantes como la era digital y la parte de innovación y la sostenibilidad, yo diría que hay dos temas sustantivos en la transversalidad de la reforma que son perspectiva de género y el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos fundamentales creo que ha evolucionado en América Latina y el Caribe de manera sustantiva, pero yo quisiera que nos comentara el doctor Sánchez Castañeda cómo nos vemos frente a otras experiencias donde revisaba yo, motivado por su presentación, la evolución de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Yo hago estudios comparados entre América Latina y la Unión Europea, y la Unión Europea logró una directiva muy importante en 2024, el marco del derecho comunitario, que es muy sui generis, sobre las violencias de género y domésticas, que tiene que ver con la aprobación en 2000 como antecedente, no me voy más atrás, con la Carta de los Derechos Fundamentales de las y los personas en la Unión Europea, en donde la evolución ha sido muy interesante y hay una frontera que dejo en su percepción tanto al doctor Sánchez Castañeda como al auditorio, que ya hay un claro marco de criminalización del tema de la ciberviolencia. Estamos en esa frontera muy importante y creo que es relevante por una razón. Hay una batalla que ha ganado la ciudadanía europea, es el derecho a protegerse de las violencias en el ciberespacio, que es una frontera muy importante, que está de absoluta vigencia, en donde hemos discutido en varias cartas de derechos, incluida la Constitución de la Ciudad de México, este vínculo como yo diría, no sé si sea una contraposición entre el derecho a la verdad y el derecho al olvido, en donde hoy en el ciberespacio, que tanto nos preocupa, el ciberacoso, el ciberdelito y la ciberviolencia es de gran actualidad y una frontera fundamental. Yo le dejo ahí el comentario a la espléndida presentación del doctor Sánchez Castañeda, su presentación de un gran marco, inclusive regional, pero me encantaría escuchar alguna reacción sobre este respecto. Muchas gracias. Gracias, director. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la directora de la escuela. Cuando tengo el micrófono enfrente, me da tentación y lo quiero usar. No, a ver, estaba pensando el complejo tema que ha abordado el doctor Sánchez Castañeda. El título de su ponencia es Los derechos humanos frente a las violencias, desafíos y horizontes. Yo creo que hizo un gran esfuerzo por abarcar el concepto de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos fundamentales,
y tratar de interrelacionarlo con las violencias, creo que tendríamos, pensando en el alumnado que nos está escuchando, tendríamos quizás que bajarlo un poco al contacto que ustedes han tenido con el concepto de derechos humanos. Yo estoy segura que fui su profesora, y si no lo fui de todos, al menos lo fui de la mayoría de los que están aquí en la clase de nociones de derecho, ¿verdad? Que estuvieron conmigo. Entonces, cuando vimos la Constitución y el artículo primero constitucional, vimos el concepto de derechos humanos, de derechos fundamentales, que quedó inserto en la Constitución desde el año 2011. ¿Ya se acordaron? Y entonces, una de los contenidos que hay en este artículo constitucional son los principios, que son el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y fue pregunta de examen. ¿Ya se acordaron? Muy bien. Entonces, estos principios lo que revelan es que el concepto de derechos humanos o de derechos fundamentales es complejo porque todos se interconectan. Ninguno de estos principios es autónomo. Todos están interrelacionados. Es decir, que si funcionan los derechos humanos para todos, un derecho humano no subsiste solo, sino que está relacionado con otro. Por ejemplo, el de libertad de expresión frente a al respeto a los derechos del otro, a su dignidad. Un derecho humano también limita el ejercicio del otro. Cuando hablamos de los derechos fundamentales frente a las violencias, es el coartarle totalmente el ejercicio de los derechos fundamentales. En eso estaba pensando mientras escuchaba hablar al doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Yo quisiera hacerle un planteamiento que yo sé que es difícil e igualmente complejo al tema que nos ha venido abordando hoy, pero creo que viene mucho al caso. En esta semana, a partir del domingo, entramos en jaque por un suceso que ocurrió en el país, que fue la muerte de un capo mayor mexicano, que hemos visto por toda la red de violencias que se reflejó el domingo y para amanecer el lunes en diversos territorios de nuestro país. Esto significa que de pronto nos coopta, de pronto pone en jaque a la sociedad mexicana, y entonces todos los derechos fundamentales que tratan de ejercer en ese territorio la ciudadanía se coartan, ¿no? Yo creo que es el mejor reflejo de cómo las violencias pueden de pronto terminar con el ejercicio o o interrumpirlo, o quizás ese límite que podríamos pensar que es temporal, nos va a tener en una situación de incertidumbre. Me gustaría mucho escuchar su opinión y creo que este es un foro muy importante para poder hablar sobre este tema. Creo que es algo que, a ver, en el mundo del análisis científico social y científico forense es muy importante categorizar a los fenómenos. Este fenómeno creo que hay que categorizarlo, ¿no? Hay que hablar de él para observarlo, objetivizarlo y ver qué dimensiones está teniendo en este momento y va a tener. Esa es mi pregunta, comentario. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Gracias. Muy rápido, lo que pasó el fin de semana con toda la restricción de facto de derechos, ¿no? O sea, es lo doblemente triste. Lo primero es que aquí hay restricciones de derecho de facto, en otros lugares por lo menos los discuten. Y lo segundo es el ejemplo clarísimo de lo que yo comenté a lo largo de mi ponencia, la debilidad institucional, ¿no? Cuando hay instituciones débiles ocurre lo que estamos viendo. Dentro de los elementos que aparecen en la ponencia, la presentación, hago referencia a algunas recomendaciones que tienen que ver con el fortalecimiento de las policías locales. Bueno, en nuestro país sucedió todo lo contrario, desaparecieron, ¿no? O sea, no solo se debilitaron, sino desaparecieron. Y luego, por otro lado, le pueden ustedes sumar el fenómeno de corrupción que se da dentro de estas instituciones, las alianzas que se hacen con grupos criminales
y pues tenemos lo que vimos, un poco, pienso yo también los medios de comunicación buscan vender, no sé si sobredimensionado, pero también siempre hay un poco esa cuestión de por medio, pero el ejemplo fue debilidad institucional. Eso no puede ser que haga que un aeropuerto se cierre, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando yo en el de Puerto Vallarta. Eso no puede hacer, cosas que sí sucedieron, que aerolíneas cancelen sus vuelos porque temen por la situación de las personas que transportan. Entonces, la explicación es la debilidad institucional, que es una manera muy elegante de decir que tenemos un Estado fracasado, ¿no? Al menos en materia de seguridad. Por otro lado, lo que comentaba el doctor Alejandro Chacona, pues está todo el sistema internacional de derechos humanos, después hay algo que se llaman sistemas regionales, está el de América Latina, al que yo me quise referir, está el africano y evidentemente está el europeo. Si yo veo, por ejemplo, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, normalmente hay una referencia a la normatividad europea. Entonces, la normatividad europea siempre está presente, a veces no explícitamente, incluso lo tendría que decir así, pero sí se ve que hay una lectura pues de las normatividad europea en materia de derechos humanos. Con el tema del ciberacoso, pues digamos que el ciberacoso se da en estos espacios, aspectos que yo comentaba, ¿no? El social, el familiar, el laboral, hay algo de normatividad en nuestro país. Están los famosos derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición al manejo, en este caso, de datos personales. Entonces, la regulación sí se dialoga con la normatividad internacional, aunque pues cada región ha desarrollado su sistema de derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Si no, déjeme hacer un comentario, por favor. Qué bueno. Hola, buenas tardes. Sí, tomando ahorita un poco ambos comentarios, estaba cuestionándome de toda la ponencia en el fortalecimiento institucional y qué tanto pueda ser o no la solución ante una vida libre de violencia. Dado que, claro que hay muchísimas leyes, se han derogado muchas, se han reformado otras y se han creado muchísimas otras más. Pero ¿cuántas de ellas han sido en favor de la necesidad de la población que sufre violencia de manera real? Porque si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido el que más se ha eh, propagado en información al respecto en la mayoría de la población, de hecho es la que más, si cuestionamos sobre, oye, los derechos humanos, es la única que mencionan, siempre se ha mencionado a la misma como un problema ante las personas que van y llegan ahí y dicen, es que derechos humanos ha sido el que le ha puesto el pie a México en el desarrollo. Y eso es lo que piensa la población en general. Eh, pero, sobre todo con el suceso que fue el domingo, ¿qué tanto la necesidad nos llegó al cuello de fortalecer las instituciones y qué tanto proteger a las personas? ¿Cuánta necesidad estamos viendo en el país de tener una salvaguarda de violencia, pero las instituciones se pronuncian a favor de decir, sí, aquí está el cuerpo policial, sí, aquí están las instituciones, sí lo estamos haciendo, estamos cerrando aeropuertos, que no es una solución real a las necesidades de la población? ¿Y qué tanto nos estamos viendo? La institución se solapa a la misma institución y la institución se está cortando dentro de la misma institución. Y no estamos perdiendo de vista el punto de la humanidad, el punto en favor de las personas, el principio pro persona se está perdiendo de vista, sobre todo en este suceso. Gracias. Y bueno, pues, quisiera preguntar, eh,
¿cuál es la opinión de absolutamente los ponentes y compañeros que estamos aquí de este lado al respecto de la necesidad frente a la institucionalización? Gracias. Hombre, Leonel Mendoza. le damos la palabra al ponente. Bueno, yo reiteraría la respuesta de una debilidad institucional. Ojalá tuviéramos instituciones fuertes, porque entonces no nos pasaría lo que a lo largo de la historia ha sucedido. Yo hablaba del tema de discriminación, porque a mí me duele mucho que algunas muertes valgan más que otras, ¿no? Que sea el hijo de un empresario secuestrado el que genera impacto nacional y no las mexicanas trabajadoras en una maquila en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos una debilidad institucional que ya es histórica, y por otro lado, tenemos una serie de restricciones constitucionales, o sea, nuestra propia constitución autoriza a no respetar derechos humanos, ¿no? Entonces, sí hay un problema ahí. Lo digo por el inicio de tu pregunta que decías de el tema de las instituciones quizás fuertes, pues ni siquiera las tenemos, ¿no? Dado que la pregunta de Leonel era amplia, déjeme sentirme aludido. A ver, vamos por definición. ¿Qué es el Estado? El Estado es una sociedad organizada que tiene dentro del Estado, hay una institución llamada, o una estructura de gobierno. Pero el Estado, en el Estado está la UNAM, todas las universidades, todas las estructuras sociales, políticas, los partidos, las iglesias, las organizaciones sociales. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque hicimos debilidad institucional y yo me sentí aludido. Yo estoy en la UNAM y es una institución. Entonces tenemos que matizar y dar cuenta de la complejidad. Sí, hay debilidad en algunas instituciones, si quieres las de justicia, procuración e impartición, dos grandes dimensiones. Hay debilidad institucional en las estructuras electorales, los partidos políticos, profunda crisis, ¿no? Hay fortalezas, hay instituciones de la educación superior como el POLI, como la UNAM, como el colegio, ahí estamos sosteniendo, reflexionando, teniendo diálogo, buscando transformar un país que esencialmente es injusto y desigual. Entonces, cuando decimos fortalecer las instituciones, los economistas nos dirían, bueno, lo que pasa es que hay una debilidad fiscal, hay que dar con más recursos para que tengamos, cierto, pero una de las debilidades más importantes es la estructura, la burocracia que hace que las instituciones tengan las capacidades para cumplir la norma y ejercer la norma. Entonces, es importante en lo social, en lo político, en lo económico, pero sobre todo en lo social, que es lo que yo me dedico, dar cuenta de la complejidad. No se puede hacer juicios hegemónicos, las instituciones, la vida, no. Pero primero yo salgo a defender la universidad. Bueno, esta escuela es una institución, con normas, con procedimientos, con autoridad. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque de otra manera caemos en el apocalipsis, todo está mal, o en la situación de que, bueno, ahí vamos. No, creo que hay que ser más cuidadosos. Me introdujeron un tema complejísimo, yo le llamo la doble hélice. Por una parte está esta máquina, yo me gusta decir la máquina que le llaman la inteligencia artificial, es una máquina, ¿sí? Que responde a instrucciones hasta ahorita humanas. Lo programan los programadores y hacen, responden. Hay incluso algunos que están hablando que esta máquina empieza a pensar por sí misma. Deja de ser un instrumento de los humanos a convertirse en un ente que piensa. Y dentro de eso está algo que es mucho más y que tiene que ver con ustedes también. La biología sintética. Se están transformando los cuerpos, ADNs y capacidades que profundiza desigualdades. Algunos van a morir porque no tienen la última tecnología de vacunas. Muy pocos van a sobrevivir porque van a poder construir estas modificaciones en la genética, en la biología. Algunas personas van a vivir hasta los 130, 40 años porque pueden pagar esos cambios.
Entonces, estas dobles hélices, la máquina, en su expresión, inteligencia, en la parte biológica, están actuando y transformando a los sujetos. Yo en las clases que doy, bueno, pues yo veo cómo se están asidos a esto. Ahorita algunos dicen, no, todos traen en la mano, la tienen aquí, ¿no? Y esto lo estás transformando porque incluso nos estamos acostumbrando a caminar con la mano izquierda siempre. Hemos perdido una mano, siempre la traemos. Por la pandemia, otras cosas, y eso hacía que nos modificó, y ahora en lugar de hablar nos mandamos WhatsApp, hemos perdido el habla. Oye, ¿por qué no me hablas? No, ya te mandé un mensaje. Y muchos están perdiendo incluso un ojo, porque están todo el tiempo mirando aquí y no ven allá. O sea, hay una transformación del sujeto social. Yo hablo, de lo que yo trabajo, hay un sujeto, el homo tecnológico, no el homo políticos que postula las ciencias políticas, no, el homo tecnológico. Entonces, en todo eso, ni es señalar que son instrumentos para construir un mundo en donde quepamos todos, decía el ZLN hace 30 años, un mundo para todos. ¿No? Lo reivindico porque hace poco tuvimos una ceremonia con Sanders Reiser. Son instrumentos, pero por eso es importante, y qué bueno que está aquí Dictaciones Políticas, porque hay que ver la complejidad, y como digo yo a mis alumnos, yo doy segundo semestre en el tronco común de Ciencias Políticas, ustedes necesitan mucha sociología, mucha antropología, mucha comunicación social, yo diría que incluso filosofía sobre todo. O sea, tienen que dar la visión de lo complejo. De otra manera, y bueno, hay mucho derecho, eso sí, normativo. Entonces, en ese sentido, felicidades por la pregunta, pero vamos a poniendo puntos y aparte e ir segmentando y vamos a ser menos audaces en los conceptos y más precisos para poder entonces confrontar una realidad muy compleja, pero que sin duda hay que transformar. No me quiero extender, pero bueno, como todos los que damos clases tenemos una tendencia. Ella dice que el micrófono, no, nomás nos ponemos aquí enfrente y ¡ay! Pero yo quiero agradecer, sí quiero dar una última palabra para que nos despida y nos dé, y agradecerle mucho a nuestra directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses su hospitalidad para que ella concluya esta sesión de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas. Por favor, Alfredo. Antes de que tenga la palabra la señora directora, a mí me gusta porque esto origina un poco de discusión, que es lo más importante Sí. entre universitarios, la libre discusión de las ideas. Yo sí hablo de una debilidad de las instituciones públicas de gobierno, ¿no? Hay una jurisprudencia que habla de la UNAM que dice que es una institución del Estado mexicano. O sea, la UNAM la colocan por encima en este caso, del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí de las instituciones públicas de gobierno, yo sí sostengo que hay una debilidad, porque veamos lo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los últimos años, veamos el desbaratamiento de las comisiones estatales de derechos humanos, veamos el desmoronamiento de las policías estatales, ¿no? De las policías municipales. Veamos la debilidad de personal, de recursos de los ministerios públicos, ¿no? Entonces, es ahí en donde, por mi parte, en el caso de esas instituciones, sí veo una gran deficiencia. Si hacemos una comparación, otra vez con el tema de que hace falta mucha sociología, de datos duros de comparación de trata de personas, de muertes violentas, de delitos que se persiguen, de delitos que terminan en una sanción, el país no sale bien librado, ¿no? Entonces, eso sí creo que es un punto que señalar. En el caso de la universidad, no porque nosotros estemos de este lado, ¿no? Pero justo nuestra misión es ver eso y señalarlo, como lo señala nuestra normatividad para fortalecer, mejorar las instituciones, mejorar y fortalecer las instituciones existentes. Yo les felicito a todos ustedes, sobre todo porque qué bueno que en este seminario
pueden dialogar al director de la Facultad de Ciencias Políticas, al que es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, a la directora, y yo que soy investigador de la UNAM, de Ciencias Políticas, profesor. Creo que esa es la parte que ustedes deben ver, cómo dialogamos, cómo nos confrontamos. Y esta precisión que hace el profesor es muy importante. La UNAM es función del Estado, no del gobierno. Ese matiz jurídico es enormemente importante. Y creo que es muy bueno. Entonces, yo los felicito a ustedes por estar y me felicito de que hayamos generado este diálogo frente a ustedes, para que vean este diálogo académico, político, privilegiado, yo lo digo privilegiado porque estar oyendo, escuchando a mis compañeros universitarios. Entonces, creo que esta sesión, señora directora, ha cumplido el objetivo. Su objetivo. Sí, yo estoy muy contenta de que haya el doctor Mario Luis Fuentes decidido venir en esta tarde a que el seminario permanente de la Cátedra Universitaria, Cátedra Extraordinaria, Trata de Personas y otras violencias que se entrecruzan, haya sesionado en esta ocasión en nuestra escuela, pues para compartirlo con nuestra comunidad. De verdad, chicos, chicas, cuando los invitamos a que vengan a estos eventos académicos, son eventos extracurriculares, pero que les dejan a ustedes espero que les dejen sembrado alguna inquietud, alguna reflexión alrededor de lo que están estudiando, porque lo que están estudiando tiene mucho que ver con lo que aquí se habla. Lamento mucho que se haya tenido que ir el doctor Luis Raúl González Pérez, porque les cuento, para quien no lo sepa, que él fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estuvo a cargo de ella por un buen tiempo y hubiera sido muy interesante escuchar su opinión, sobre todo porque estoy de acuerdo contigo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del día de hoy pues nos ha dejado muy descolocados y hubiésemos querido que hubiese trabajado mejor muchos asuntos. ¿Para qué nacieron las comisiones de los derechos humanos, la nacional y las de los estados? Para contrarrestar las decisiones de gobierno en el área ejecutiva, sobre todo, que violen derechos fundamentales, los derechos de las personas, y opinar desde un ámbito independiente y tratar de presionar desde un pronunciamiento que no es vinculatorio, pero que sí puede tener un gran peso político para que esto no ocurra. Y nació nació incluso teniendo nosotros al juicio de amparo, que todo el mundo aquí ya sabe, ha escuchado de qué se trata, que es protector de los derechos de las personas. Entonces, creo que personalmente estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, en el sentido de que tenemos instituciones, sobre todo las que identificamos que en materia de justicia, fiscalías, servicios periciales, los órganos de justicia después de la reforma que sufrió hace algunos años y que el año pasado dio lugar a que ahora tengamos una nueva conformación de jueces. Va a haber una nueva conformación de leyes. Es una nueva conformación de jueces para el siguiente año que nos está pintando otro panorama. Entonces sí que tenemos un problema de instituciones, pero no hay que ponernos muy tristes, creo yo, porque siempre creo que podemos encontrar una forma de hacer que las cosas cambien, de hacer que nuevas revoluciones, ¿no? Veámoslo de esta manera. Decía el doctor Alfredo Sánchez Castañeda en su ponencia, nos mencionó algunas normativas internacionales, normativas nacionales que protegen a los derechos humanos. Y dijo muy bien, pues la ley no es todo. O sea, la ley podría decir, o sea, asegurar que existe tal derecho humano, que tenemos tales garantías para preservarlos, declarar prohibiciones, pero una cosa es lo que diga la norma y otra cosa es lo que sucede en el mundo de facto. Para que haya un puente que haga posible que lo que se está declarando de forma ideal en las normativas y que se haga esto realidad, necesitamos de políticas públicas, necesitamos de mejor capacitación, necesitamos que haya metodologías para que esto se haga posible.
Y yo voy a poner de ejemplo lo que hacemos aquí en la Escuela Nacional cuando estamos formando a las científicas y científicos forenses, es que estamos formando perfiles profesionales de quienes tendrán una visión diferente de los problemas y cuando les toque resolver un tema, un solo caso, van a aplicar lo que saben para que sí exista ese puente entre la norma y el acto y el hecho. Eso sí va a ser posible y está siendo posible. También cuando aquí nos sentamos a dialogar y a decir, bueno, es que las cosas están muy mal. Bueno, tenemos que hacer algo. Y lo que se hace desde la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas, por ejemplo, es hacer propuestas. Porque estas ustedes se las llevan aquí sembradas y un día muy próximo, se van a acordar de mí, lo van a estar aplicando. Porque a ustedes les va a tocar o les está tocando ya generar políticas públicas, generar nuevos protocolos, analizar un dictamen, presentarlo en un juicio, hacer una opinión técnica, qué sé yo. Y eso, esos pequeños pasos que podríamos decir, pues esto es muy aislado, ¿no? O sea, es que eso aislado va creando un engranaje que nos hace posible hacer una revolución. Porque acuérdense que, que el trabajo en materia de justicia son pequeñas revoluciones, es un engranaje que va caminando de esta manera. Y podemos encontrarnos con nuevos retos, como que tenemos ahora un sistema de justicia diferente porque tenemos a unos jueces con otras capacidades. Bueno, pues tendrán que aprender, ¿no? La escuela, les platico, la escuela ha entrado en una relación cercana con la actual Escuela Nacional de Formación Judicial. Les fuimos a ofrecer nuestras guías judiciales, que muchos aquí conocen. Son guías para la apreciación de la prueba, para que los jueces aprendan y están abiertos. Entonces, pues, bueno, tenemos nuevo foro, vamos, se las llevamos. Entonces, eso nos toca y eso les va a corresponder a ustedes que están en formación. Me estoy dirigiendo a mis alumnas y alumnos, pero también a quienes están en otros ámbitos, en el derecho, en la sociología, en la política, en las relaciones internacionales, en donde estén, lo van a poner en práctica. Entonces creo que en eso hay que trabajar y seguir formando ideas. Con esto cierro, si es que, bueno, ¿no? ¿Quieres? No, es que yo quería decir que justo la Escuela Nacional de Ciencias Forenses cumple la misión que tiene encargada la Universidad Nacional, resolver los problemas nacionales y mejorar las instituciones existentes. Sí, ¿no? esa es la misión de la UNAM y en eso estamos todos en esta mesa y están todos ustedes también ahí en sus butacas. Así que pues pongámonos a trabajar porque no tenemos de otra. Muchísimas gracias, muchas gracias a la cátedra por haber estado aquí esta tarde.